Este salmo que David nos presenta hoy, en realidad es una oración de la mañana, es una oración que él hace al empezar el día. El rey David empieza su día buscando el rostro del Señor y buscando la bendición de él. También David con su oración busca la guía del Señor y también la protección. Así que podemos aprender hoy mucho de David. Así que hoy vamos a ir a través de estos versículos para aprender más acerca de nuestra relación diaria con el Señor. Así que este salmo nos va a enseñar hoy a tener una oración con propósito. Y una de las cosas que yo he escuchado a lo largo de mi ministerio es personas que me dicen constantemente: pastor, yo no sé cómo orar. Yo no sé cómo orar. Algunos otros me han dicho, incluso fíjese, pastor, que cuando yo empiezo a orar, caigo dormido, ni siquiera termino la oración. Entonces, hoy es un buen día para que aprendamos. Mire, cuando la oración tiene un propósito, entonces nosotros podemos orar con más profundidad, pero también podemos estar más concentrados y podemos estar despiertos ante la oración. Cuando esta oración tiene propósito, tiene sentido. A veces lo que hacemos son más bien rezos, ¿verdad? Cosas repetitivas, pero muchas veces no salen las cosas de nuestro corazón. Un aspecto de la oración importante es que la oración debe ser genuina y también la oración debe de ser verdadera, ¿verdad? Nuestra oración debe ser realmente también un gemir, es un clamor al Señor, y que ese clamor debe de salir de lo más profundo de nuestro ser, de lo más profundo de nuestro corazón, e involucra acercarnos a Dios con fe y con una fe sincera. La oración no funciona y no es efectiva cuando nosotros no nos acercamos al Señor con fe y con un corazón sincero. Así que ese es un requisito que hoy tenemos que aprender. Si usted quiere que su oración sea efectiva y tenga propósito, debe de tener siempre fe. ¿Fe en qué? En que el Señor le está escuchando, en que el Señor está ahí presente. Si usted tiene que tener fe en esas dos cosas, en el que el Señor está ahí, que el Señor está escuchándole, y también tiene que ser su oración sincera. ¿Sí? Esos son dos requisitos muy importantes. Fe, ¿en quién? En el Señor. Fe en que Él está ahí. Fe en que el Señor va a escucharle atentamente. Uno de los problemas que enfrentamos a la hora de orar, no sé usted, pero a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado alguna vez, ¿sí? Es que cuando de repente no estamos totalmente convencidos de que Dios está ahí, puede entrar la pereza, puede entrar la desconfianza, puede entrar la distracción, porque su fe está débil y a usted le cuesta reconocer que Dios está presente. Cuando usted en fe sabe que Dios está escuchándole atentamente ahí, usted no se va a dormir. Usted no se va a distraer, porque usted sabe que usted está ante el Dios Todopoderoso, aquel que le ama, aquel que quiere lo mejor para usted, aquel que está pendiente de usted. Entonces esa es una clave importante, que usted tiene que estar convencido de que Dios está atento a su clamor, que Dios está atento a sus palabras. Dios no se queda dormido, Dios no se distrae, a Dios le importa su vida, a Dios le importa por lo que usted está pasando, lo que usted está de repente sufriendo o la necesidad que usted tiene. Dios es una persona, ¿sí?, que está atenta a su clamor. Por eso David, fíjate que empieza este salmo haciendo un llamado sincero a Dios, quien es su Señor y su Rey. Él está convencido de que Dios está ahí, pero que Dios es su Dios, pero que también Dios es su Rey, que Dios está ahí. Regresemos al versículo 1. Fíjate cómo empieza David. Escucha, Señor, mis palabras, toma en cuenta mis gemidos, mi Rey y Dios. Presta atención a mi clamor, porque a ti dirijo mi oración. Importante saber que Dios está ahí. Importante saber a quién usted se está dirigiendo. Mira,
es como yo acá ahora, ¿sí? Para mí es importante saber a quién me estoy dirigiendo. ¿A quién me estoy dirigiendo yo en este momento? Al pueblo de Dios, a ustedes. Si yo no estuviera claro a quién me estoy dirigiendo, entonces a lo mejor yo ni siquiera sabría de qué hablar. O si yo estoy con el público inadecuado, ¿verdad? Yo de repente voy a hablar cosas, aquí estamos hablando cosas de la fe, personas de fe. Entonces es lo mismo con Dios, ¿sí? David sabía que él se estaba dirigiendo a su rey. Fíjate las palabras que usó: escucha, Señor. Él sabe que Dios es su Señor. Él sabe que le está hablando a su Señor. Él sabe que le está hablando a su rey. ¿Quién es el rey? ¿El qué? Gobierna. Él sabe que está hablando al rey. Y él sabe que está hablando a su Dios. ¿Cuál es el Dios de cada quien? Lo que está en primer lugar. Ese es tu Dios, lo que está en primer lugar. Pero David aclara que Dios es su Dios, es su rey, es el primer lugar. Entonces él tiene esa conciencia cuando viene a hablar a Dios. Por eso este versículo, el número 1, yo quiero que lo mantenga usted en su mente. Porque si no estamos claros, hoy estamos hablando de cómo nos vamos a comunicar con nuestro papá, con nuestro rey, con nuestro Dios, con nuestro Señor. ¿Sí? Hoy estamos aprendiendo con quién. Entonces tenemos que tener claro de quién estamos aprendiendo y con quién vamos a aprender a conversar mejor de ahora en adelante, ¿verdad? Entonces, vayamos al versículo 3. Teniendo ya claro eso, movámonos al versículo 3. Oh Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana me presentaré ante ti y esperaré. Oh Señor. Fíjate, acá la importancia la vemos en esto. Por la mañana te buscaré. Mira, acá de este versículo hay muchas cosas que aprender. Pongan mucha atención. Sí. Lo primero es la importancia de buscar a Dios al inicio del día. Sí. La oración de la noche es importante. Usted le agradece a Dios. De hecho, el salmo anterior nos habla de la oración de la noche. Es importante al llegar al final del día darle gracias a Dios por el día y encomendar la noche. Eso es importante. Pero la oración de la mañana es esencial para la vida del creyente. Es como que usted se fuera al trabajo sin desayuno. ¿A quién le gustaría estar trabajando fuerte todo el día y sin desayuno? O ir a la escuela, al colegio y no tener desayuno, ¿verdad? La oración de la mañana es como ese desayuno, como esa vitamina. Entonces, por eso dice David, por la mañana escucharás mi voz. Nosotros debemos aprender también a levantar nuestra voz. La primera cosa en la mañana, decirle al Señor, aquí estoy. Buenos días, Señor. Gracias porque cuidaste esta noche. Y entonces empezamos a orar nuestra oración delante del Señor. La otra cosa que este versículo 3 nos dice, porque David lo dice, esperaré en ti, Señor. Cuando nosotros oramos, hermanos, tenemos que aprender también a esperar en el amor de Dios y en la voluntad de Dios. A veces ese es otro obstáculo para orar. Cuando nosotros queremos hacer únicamente nuestra voluntad delante de Dios o nuestros propios deseos y esos no están alineados a la voluntad de Dios. Por eso David dice, esperaré en su amor y su voluntad. Cuando usted ora en la mañana, entonces usted pone su vida, la vida de su familia, su negocio, su trabajo, sus hijos, su esposo, su esposa, ¿sí? Su negocio. Usted lo pone en las manos del Señor y usted confía en el amor y en la voluntad de Dios. Otra cosa importante, dice David, por la mañana, ¿sí? Estamos todavía en el versículo 3, por la mañana. Él no dijo esta mañana y las otras ya no, sino por la mañana. Es decir, es crear esa relación con tu Padre Celestial, crear esa relación con aquel que está ahí pendiente de ti, a escucharte. Entonces, también tenemos que nosotros tomar esa misma todos los días. Con Dios no es nada más cuando lo necesito. Yo siempre he usado esta frase, la he dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Que a veces vemos a Dios solo como un salvavidas.
Cuando ya nos estamos hundiendo, ahogando en los problemas, entonces le pedimos a Dios que venga a rescatarnos. Pero no tenemos esa relación diaria con Dios. Y el rey David acá nos enseña que es importante en la mañana tener esa relación todas las mañanas, constante con Dios. También Dios debe convertirse entonces en nuestro gozo. Ese es otro problema. Mira, nadie quiere relacionarse con alguien que no le trae gozo, que no le trae paz, que no le trae... ¿A quién le gusta tener a enemigos de amigos? A nadie en realidad. Entonces es lo mismo con Dios. Con Dios hay que desarrollar esa amistad para que nosotros podamos venir con confianza todos los días a hablar con Él. David sabe que el Señor es su esperanza, que el Señor es su gozo, que el Señor está atento a sus oraciones. Por eso Él dice con confianza, de mañana vendré a ti. Porque tú escuchas, tú oyes, tú estás pendiente de mí, ¿verdad? Entonces, aquí hay que incluir este otro aspecto, ¿sí? Que es importante, esperar y confiar en Dios. Cuando usted ora y usted quiere que las cosas pasen instantáneamente, o su oración no está alineada a la voluntad y plan de Dios, seguramente usted se va a decepcionar y no va a pasar nada en su vida. Porque Dios no va a permitir cosas que vayan en contra de la voluntad de Él y en bienestar suyo. Así que también tiene que usted aprender a esperar y a confiar en el Señor. Por eso David dice, en ti esperaré. O sea, yo no vengo a darle órdenes a Dios en mi oración. Eso le pasa a muchos cristianos. Los cristianos hoy le quieren dar órdenes a Dios. Señor, yo necesito esto. O quita de mí esto. O sea, venimos a darle órdenes a Dios y no a tener una súplica delante del Señor. El versículo 4, no eres un Dios que se complace en la maldad, los malvados no pueden habitar contigo. Otro versículo importante, muy importante, no eres un Dios que se complazca en la maldad. Dios es santo, dice la Escritura. Dios es bueno, dice la Escritura. Dios es amor. En Dios no habita la maldad. En Dios no hay maldad. Entonces, fíjese pues, Dios no se complace en la maldad. Entonces, cada vez que usted habla con Dios, cada vez que usted le pide a Dios, su petición debe de estar alineada a la voluntad de Dios. Ahora, ¿de quiénes rechaza Dios la petición o la oración? ¿De los que hacen la maldad? Entonces, por eso el Señor nos llama a tener una vida delante de Él limpia, si queremos que Él escuche nuestras oraciones. Porque el Señor no va a escuchar y a recibir y a actuar y a mover todo su poder para que le pasen cosas a los que son malvados. ¿Sí? El Señor no escucha la oración del malvado. El Señor no escucha la oración de aquel que es una persona que está a millas de distancia del Señor. El Señor no escucha esa oración, a no ser que la persona se arrepiente y cambie. Eso es diferente, ya lo vamos a ver más adelante. Pero la oración de aquel que es malvado, el Señor no la va a escuchar. Aquel que tiene malos sentimientos, aquel que tiene que siempre está metido en cosas que a Dios le desagradan, ¿sí? Y que justifica sus errores echándole la culpa a los demás o qué sé, todo eso, el Señor no puede escuchar esa oración. El Señor no es un títere al cual nosotros podamos mover, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que como Dios es bueno, no, Dios es bueno, pero Dios es justo. Dios no es injusto. Entonces a Dios no podemos moverlo como que fuera una marioneta, ¿verdad? O cuando yo tengo necesidad, entonces yo le digo, hazme favor, haz esto, porque yo no puedo, pero tú con tu poder sobrenatural sí lo puedes hacer. Pero mi vida está totalmente alejada de Dios, alejada del servicio, alejado de todas las cosas que Dios nos llama a hacer, ¿verdad? Entonces, el Señor dice claramente acá, David dice del Señor claramente acá, no eres un Dios que se complazca en la maldad, a Él no le complace eso. Los malvados no pueden habitar contigo, eso no lo digo yo, no lo está diciendo el pastor Mazariegos, lo está diciendo la Biblia, la Escritura.
El Señor no habita, por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestro comportamiento, porque usted quiere que Dios habite en su vida, en su familia, en su hogar, con sus hijos. Dios no se complace en la maldad. Hay que dejar la maldad a un lado, ¿verdad? Versículo 5, continúa hablando de lo mismo. Los perversos no pueden presentarse ante ti. ¿Quiénes no pueden presentarse ante Él? Los perversos. Los perversos no pueden presentarse ante ti, pues aborreces a todos los malhechores. ¿Quiénes son los malhechores? Los que mal hacen. Fíjate que esto es serio. Esto es serio. Dice, pues aborreces a todos los malhechores. Tú, Señor, destruyes a los mentirosos y rechazas a los asesinos y mentirosos. Mira, esta es una voz de alerta para cada uno de nosotros. Los perversos, los que piensan perversidades, los que hacen perversidades, los que hacen cosas malas detrás, a escondidas, dicen, ellos no pueden presentarse ante ti. Pueden presentarse, sí, pero ¿para qué? Para limpiarse, ¿no? Para arrepentirse y para pedir perdón. Dios recibe a todo mundo, aún al malhechor. Cuando el malhechor se arrepiente, cuando la persona mala se arrepiente, por supuesto que Dios la va a escuchar. No me vaya a malentender. No, Dios sí escucha al que está en pecado, que se arrepiente y le busca a Él. Pero Dios no va a complacerse y no va a complacer el gusto y las peticiones de aquel que vive una vida lejos de Dios. Por eso Dios acá es enfático, ¿sí? Cuando Dios inspira a David a escribir este salmo, Dios es enfático. Los perversos no pueden presentarse ante ti, no se puede. ¿Sí? Yo no sé, yo lo he visto en películas, nunca lo he visto presencial, pero yo lo he visto en películas. Varias veces en películas así donde salen ladrones o narcotraficantes o asesinos y todo, que van y que hacen una oración antes, ¿sí? Y se encomiendan a Dios o a algún santo antes de hacer esa maldad, ¿sí? Y tienen a veces hasta Cristos y cosas así, ¿no? Esas oraciones Dios no las escucha, ¿no? Esas oraciones Dios está ausente totalmente de esas oraciones. Dios es acá enfático, Dios remarca quienes pueden acceder a esa gracia en oración, al favor de Él en oración. Ahora, acá cambia el tono de este salmo. Acá quiero que prestemos atención. Yo por el contrario, dice David, ¿sí? Yo por el contrario, y por tu gran misericordia, puedo entrar en tu templo y alabarte reverente. ¿Sí? Alabarte con reverencia, alabarte con amor, alabarte con todo el corazón, alabarte porque tú eres Dios. Pero acá es interesante porque él dice, yo por el contrario y por tu gran misericordia. ¿De qué está hablando David acá? Ustedes saben que David cometió pecados serios en su vida, ¿sí? Cometió adulterio, hizo cosas indebidas, mandó a matar a alguien. El rey David, como usted lo escucha. ¿Sí? Ahora, él se arrepintió de corazón y buscó de corazón al Señor y el Señor lo perdonó. El Señor cambió su vida. ¿Sí? Por la misericordia del Señor, dice él, por tu gran misericordia yo puedo entrar al templo. O sea, lo que está diciendo David es, no soy yo por ser el rey, no soy yo por hablar bonito, no soy yo por esto o lo otro, soy yo porque cuando yo confesé mi pecado, tu misericordia vino a mí y tú perdonaste. ¿Y cómo perdonó el Señor el pecado de nosotros? Por medio de Jesús, Cristo. El Señor, al igual que a David, nos ha mostrado a nosotros su misericordia en Cristo. Dios ha perdonado nuestros pecados en Cristo. Entonces, cuando usted se presenta ante el Señor, le pide perdón al Señor
y le pide que por el nombre de Jesús, por la sangre que se derramó del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí?, nos limpie de pecado, el Señor nos hace puros, nos cambia. Y entonces ahora sí, usted tiene la opción de venir delante del Señor y hacerle su petición. Por eso yo les he dicho en alguna otra ocasión que parte de nuestra oración debe ser ese tiempo también de pedir perdón, ¿sí? Ese tiempo de reflexión, ese tiempo de examinarnos a nosotros mismos, porque queremos entrar a la presencia de el Señor, y eso es importante. El versículo 8 dice: guíame, Señor, en tu justicia, y por causa de mis adversarios endereza tu camino delante de mí, porque en tus labios no hay sinceridad, dentro de ellos no hay más que maldad. Su garganta es como un sepulcro abierto, y su lengua solo emite falsas alabanzas. Castígalos, Dios mío, que sus propios errores los hagan caer, recházalos por los muchos pecados, pues grande es su rebeldía contra ti. ¿De qué está hablando aquí David? De que aquellos que son rebeldes, aquellos que son necios, aquellos que Dios les da una oportunidad y otra oportunidad y escuchan el mensaje, pero siguen en las mismas. Ellos simplemente lo que están haciendo es poniendo, porque Dios no la pone, son ellos los que ponen una barrera entre Dios y ellos. David en estos versículos desea lo que Dios desea. David tiene en su corazón el deseo que Dios tiene para los seres humanos. ¿Cuál es ese deseo? Que nosotros le agrademos a Dios. David quiere agradar a Dios con su vida. David tiene a Dios en primer lugar en su vida. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás gira alrededor de Dios. David pone a Dios en primer lugar. ¿Sabe cómo usted puede poner a Dios en primer lugar? Yo me imagino que usted tiene a Dios en primer lugar, pero hay que mantenerlo ahí y se presentan múltiples oportunidades de poner a Dios en segundo, en tercer, en cuarto, en quinto lugar, y así va bajando el Señor de la lista, ¿sí?, según las prioridades de nuestra vida. ¿Sabe cómo usted pone a Dios en primer lugar? Pareciéndose más a Jesús. La meta es que usted cada día se parezca más a Jesús. Cuando usted se parece más a Jesús, su relación con el Padre va a ser cada vez mejor. Hay que ver la vida de Jesús, la vida de oración, la vida de devoción. ¿Sí? Jesús mismo era Dios, pero era Dios hecho hombre. ¿Sí? Y Él en su humanidad nos muestra a nosotros cómo tener esa relación con el Padre, su amor por el Señor, su entrega, ¿sí?, por el Señor. Así que la meta, la mejor medida es: yo quiero ser más como Jesús. ¿Haría esto Jesús? ¿Respondería así Jesús? ¿Trataría así Jesús a los demás? ¿Jesús se quedaría con los brazos cruzados ante esta necesidad? ¿Jesús haría esto o aquello otro? Si Jesús estuviera acá, ¿Jesús actuaría de esta manera en que yo estoy actuando? Esa es la mejor medida. Entonces, cuando usted se transforma su vida, el Espíritu Santo a través de la palabra transforma su vida, usted se parece más a Jesús y usted cada vez va a alinear más su oración con el Señor. Cada vez va a alinear más su oración con el Señor. Versículo 11. Pero que se alegren todos los que confían, que griten siempre de júbilo, porque tú los defiendes, que vivan felices los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendices al hombre justo. Tu favor rodea como un escudo. Este es el final de este salmo, pero también es el punto culminante al que queremos llegar hoy. Sí. Pero que se alegren todos los que confían. ¿En quién? En Dios. Tú puedes
estar contento, gozoso, feliz si tu confianza está puesta en Dios. Porque si tú confías en Dios, vas a llegar a hablar con Él, vas a poder orar, vas a poder tener una relación con Él. Vas a poder alegrarte en Él. También dice, griten siempre de júbilo porque los defiendes. El Señor, aquellos que son de Él, Él los defiende de la situación que sea para el bien, conforme a la voluntad de Él. Entonces, vamos a salir con esto. Tratemos de grabar esto acá en nuestra mente. Vamos a grabar algunas palabras claves de estos versículos del 11 y el 12. Sí. Ok, en otras palabras, el Salmo está terminando con una bendición. ¿Sí? El Salmo está terminando con una bendición. Ahora, ¿quiénes van a recibir esa bendición? Cuando oren al Señor, cuando se comuniquen con Él, cuando doblen rodilla delante de Él, cuando todas las mañanas vengan delante de Él. ¿Cómo van a vivir esas personas? ¿Sí? ¿Qué va a haber en el corazón de esas personas? Primero, alegría, porque dice que se alegren aquellos que te buscan. Lo primero que va a haber en usted cuando usted busque al Señor con todo su corazón es que usted se va a alegrar aún en medio de ciertas dificultades de la vida, porque alegrar no es estarse riendo, ¿verdad? La alegría es un poco más acá de adentro, ¿no? Donde usted sabe que el Señor está por usted y con usted. También dice que se alegren quienes, los que confían. Si usted confía en el Señor, usted se va a alegrar cuando pasen cosas que usted ora o cuando no pasen cosas que usted ora también. Porque usted está confiando en el Señor. Y si el Señor no le da esto hoy, Dios sabe por qué no se lo da hoy. Porque lo que usted no conoce, el futuro, Dios sí lo conoce. Y si Dios decide no darle esto hoy, porque esto lo va a alejar a usted de Él o le va a hacer un daño, Dios no se lo va a dar. Se lo va a dar quizá mañana o a lo mejor nunca. Pero usted igual, como confía en el Señor, se alegra. Se alegra de las decisiones que Dios toma. Pero usted sabe que esas decisiones vienen de Dios porque usted se ha presentado delante de Dios con un corazón limpio. Entonces, si usted tiene un corazón limpio, usted tiene la garantía que Dios le está escuchando y que si Dios no responde algo es porque Dios lo está librando a usted de algo también. Dice, griten siempre de júbilo. ¿Sí? ¿Quiénes gritan de júbilo? Los que han orado y los que saben que no son casualidades cuando Dios los defiende de algo, sino que le dan la gloria a Dios sabiendo que Dios es quien los libró de algo, de una enfermedad, de la muerte, de un problema, qué sé yo qué. Pero siempre hay júbilo, porque el corazón está alineado con la voluntad de Dios. Dice, tú Señor bendices al hombre justo, tu favor lo rodea como un escudo. Sí. Todos necesitamos un escudo protector, ¿no? En la vida. Ahora, el mejor escudo es tener el favor de Dios. Ese es el mejor escudo. Eso es lo que a usted lo va defendiendo. Pero eso es al hombre justo, aquel que deposita su confianza en Él. Entonces, una oración con propósito es una oración conforme al corazón de Dios. Es una oración que siempre está alineada a la voluntad de Dios. No pide uno cosas como, Señor, que mañana me saque la lotería. ¿Sí? Hay otras cosas más importantes. ¿Sí? Es una oración alineada a la voluntad de Dios. Una oración con propósito es una oración que espera en Él. Una oración que no quiere que se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad, como lo decimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Y yo sé que esa voluntad es buena, aunque yo no esté de acuerdo, pero si yo se la entrego de corazón, espero en Él, que Él actúe. Y por último, es una oración que confía. El que ora sin confianza no recibe nada. ¿Sí? Tiene que haber confianza en que Dios ha escuchado esa oración. Amén.